Bien, pues estamos otra vez en la grabación y iba a decir en el aire, en el aire que me está dando a mí aquí. Bien, pues nada, es un poquito, romper un poquito de hielo, ¿no? Eh, las plantas o el tema de la jardinería en general es bastante complejo en un breve tiempo ir hablando de ello y que se llegue a entender. Yo me considero un aficionado de la jardinería porque llevo muchos años, como os he comentado antes, y entonces me he sorprendido de muchas cosas. Sabemos que en Internet se habla muchísimo acerca de las plantas en general, pues el tema de... Hace poco en el Facebook un amigo me comentó que hablara acerca de la música en las plantas. También pues os puedo comentar de que hay experiencias de que las plantas pues sienten. Y bueno, en el Facebook también vemos fotos de cómo las plantas sobreviven de alguna manera en sitios inhóspitos, eh, vamos, hasta en una roca, no sé si habéis visto una foto que colgué en el Facebook también, de un ficus decora, este de hoja ancha, que también se le llama ficus elástica, pues una ramita cayó entre una rocalla y bueno, si encuentro la foto os la iré presentando. Entonces, yo no puedo hablar de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro in situ. Lo que sí que puedo es explicar con mi pequeña experiencia y mis conocimientos básicos, pues cosas que yo he aprendido personalmente con mi trabajo y por supuesto con la relación que he tenido con mis compañeros. Bien, os voy a presentar, no voy a presentar a nadie personalmente porque estoy solo aquí en mi casa, pero os voy a enseñar a una composición de Vivaldi. Y bueno, esto es una evidencia de que ya desde siempre el ser humano ha tenido predilección por las plantas. Entonces, este compositor creó, Vivaldi, creó las cuatro estaciones. Sabéis muchos, bueno, todos y mucho mejor que yo, que habla de la primavera. Bueno, perdón, no habla, sino la música está compuesta en base a lo que este compositor siente acerca de la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Según cada estación en su música, pues la adapta a la alegría, a sentir del aire, el movimiento de las hojas, hasta se percibe el movimiento del agua, los pajaritos, y luego cuando hace frío, la música esa más oscura, pues esto es una evidencia de que nosotros tenemos una relación con la naturaleza. Entonces, esta relación habla mucho de nosotros, de cómo sabemos que vivimos en un entorno que es necesario. Yo de estas cosas sí que podría hablaros con mi experiencia, sobre todo en la jardinería. Bien, yo voy a contar, todo lo que digo es lo que yo sé de mucho tiempo. Entonces, en el YouTube, en el Internet, se pueden encontrar muchas más experiencias, muchísimas, porque se han hecho estudios, por ejemplo, de que si las plantas sienten. Yo cuando hacía el programa de Radio Clara, yo tenía que buscar información. No teníamos la facilidad que ahora tenemos. Pero os voy a comentar en cuanto a que las plantas sienten con dos historias. No digo que sean verídicas, va por ahí dos historias. La primera, tenemos aquí una planta, esto se llama un Syngonium. Ya con el tiempo iré hablando de cada especialidad de la planta, de sus necesidades, por qué puedo decir que tiene un parecido pues, a otro tipo de planta. Pues bien, os voy a poner un ejemplo. Había un señor que tenía una planta en su casa y la planta pues estaba para arriba, con su tierra, con su abono. Y este señor recibía todas las semanas la visita de un amigo. Entonces, cada vez que venía este amigo, a los 2 o 3 días, la planta estaba triste,
caída, amarillenta, y no le dio cuenta el hombre. Uy, qué raro, a la planta le faltará agua, ¿no? Le faltará, bueno. Pero después de muchos meses, el hombre se empezó a mosquear. Entonces el hombre dice, coño, si yo le estoy poniendo su agua necesaria, la estoy abonando y, y todas las demás están bien, ¿cómo que esta no funciona? Y él pensó, pues voy a controlar a mi amigo a ver si es que le echa algo, pues no sé, tabaco, yo qué sé. Entonces el hombre cuando llegó en otra ocasión su amigo, se dio cuenta de que su amigo cogía la planta y la pellizcaba. Entonces cada vez que, y él lo observó en unas cuantas ocasiones, la pellizcaba la planta y claro, cuando presentía, por lo que decíamos antes, de que si las plantas sienten, que llegaba este amigo, la planta se ponía triste, decaía. Esto es un primer ejemplo. Luego también leí y luego estuve buscando información, ahora en el tiempo más actual. Hay ejemplos similares. En casa de otro señor aficionado a las plantas, bueno, voy a poner un entrecomillado. Tenemos un problema en España. En España no estamos muy aficionados a las plantas. Bueno, cada vez hay más, ¿no? Pero no somos aficionados a las plantas realmente. Y lo digo por experiencia, por el día a día en mi trabajo. Entonces, pues yo estuve en Holanda, pues haciendo una cierta formación y muchos de vosotros saben, o en Alemania o inclusive en Francia, pues que, como se dice normalmente, una persona va a comprar el pan y de paso se llevan su ramo de flores. O sea, hay mucha más afición. Bien, pues de estas partes de afición, pues también se hacen sus experimentos. Por eso aquí puede sonar raro que alguien haga estas cosas, pero en ciertos países o en ciertos tipos de personas no. Entonces resulta que se le pusieron a esa planta unos electrodos. Electrodos como si fuera un cardiograma y nada, la planta iba ahí con su electro y funcionando. En un momento dado, este hombre aficionado, y me expresó como yo lo tengo en mente, para explicarlo mejor, pues se va a cierto lugar. Y cuando va a cruzar una calle, casi le atropella un coche. Entonces el hombre recibió una impresión, y ya podéis imaginar, ¿no?, en qué va a seguir la historia. Pues bueno, el hombre regresó a su casa, vio el electro y vio que en cierto momento del día ese electro se había puesto a rayitas, había cambiado. De la normalidad se había puesta, o sea, se había alterado. Y bien, esto es un ejemplo para saber si las plantas sienten. Y ahora voy a hablar con mi experiencia personal. Yo en el Jardín San Valero durante muchos años era lo que se llamaba un regador. Por eso trabajaba de lunes a domingo. Los domingos hasta mediodía iba a trabajar para regar el jardín, porque entonces Jardín San Valero era, para mi entender, uno de los mejores jardines que habían, o sea, perdón, uno de los mejores viveros que habían en la Comunidad Valenciana. Entonces, yo notaba cuando pasaban unos días que no se habían regado, las plantas estaban más tristes. Cuando cuando las regabas, se notaba en esplendor. Y eso lo podéis comprobar sobre todo las personas que viven en el campo. Si pasan muchos días de verano que no llueve, y luego viene una tormenta, hay más verdor, las plantas se ponen más fuertes. Y ya sé que muchos van a decir, no, es que porque necesitan agua, a recibirla se ponen así. Sí, no lo voy a negar. Pero las plantas, hay una palabra que me enseñaron de hace mucho tiempo, que es que las plantas son muy agradecidas. Y entonces sí que uno tiene que percibir, y esto se adquiere al cabo de los años. Yo, por ejemplo, para que me escuchen y estén contentas, pues he traído algunas plantitas
que tengo diseminadas por la casa para invitarlas a esta grabación y espero que luego estén contentas. Y ya sé que van a pensar que estoy un poco... Pero no, es que las plantas tienen esto, que, que sí, para mi entender, sí que sienten. Y podían dar más ejemplos, pero son muy parecidos y para mí pues no lo iremos hablando durante el tiempo para no ocupar todos estos minutos que puedo estar todo el rato. También quería comentar en cuanto al clima. Las plantas se sienten afectadas por el tema de la estacionalidad, de la primavera, verano, otoño e invierno. Pero también se sienten afectadas por el clima. Nosotros tenemos lo que llamamos un clima mediterráneo. El clima mediterráneo requiere cierto tipo de plantas, el terreno, el agua. Y luego una parte de España más al norte, pues tenemos un clima continental. Tienen diferente tipo de tierra y por supuesto diferente tipo de agua. En base a esto, una planta en el clima mediterráneo u otra planta en el clima continental requiere unas necesidades diferentes y muchas veces pueden ser una planta similar. Aunque no es el caso, pero bueno, es similar también, ¿no? Porque Simbonius pueden haber tanto en el norte como en el sur. Hortensias hay en el norte y aquí en el clima mediterráneo. Y cuando vemos una hortensia decimos, esa hortensia, qué bien que viene, qué bonita está. Claro, esa hortensia se produce en el norte, por ejemplo en Galicia, sobre todo en el sur de Francia. Vienen esplendorosas. Cuando las traemos aquí, están un poquito más débiles, no están tan esplendorosas. Pero si le damos las condiciones similares a su hábitat natural, estoy seguro que conseguiremos que esa hortensia sea casi tan bonita como puede estar en el norte. Es complicado, pero para eso estamos, para dar consejos y esto es un poco el inicio de este vídeo. Ahora os voy a mostrar 5 plantas que podemos plantar ahora cara a la primavera. Pues como he comentado, vamos a hablar de 5 plantas, veremos las fotos. Tenemos aquí en la foto un carry, nosotros le llamamos carry de forma en que traemos las plantas porque vienen bastante seguras, hay bastante cantidad en cada carry de plantas para cuando llega a un vivero. Entonces tenemos a la parte de arriba los geranios. Realmente los geranios son plantas que están todo el año. Lo único que sucede que ahora, cara a la primavera, ya nos vamos preparando y los geranios están perfectos. Lo que es en cuanto a calidad y en cuanto a la floración. Ahora empiezan a venir y se pueden plantar los geranios, además como vienen del vivero, pues tal cual las plantemos nosotros van a estar hasta después del otoño. Eso sí, con unos mínimos cuidados. Eso ya, como os comento, iremos hablando de ello y por supuesto tenéis la posibilidad de escribir mensajes y sobre eso vamos dando consejos. Luego tenemos la parte de abajo del carry, tenemos las prímolas. Las prímolas también se le dicen primaveras y son más bien plantas de temporada, pero dura durante todo el tiempo de la primavera, verano y otoño. Es lo que se dice en plantas anuales. Las plantas anuales no quiere decir que las plantas duran todos los años y que no dura un año, sino son anuales porque duran el tiempo de su anualidad serían, pues ahora en febrero hasta alargado hasta octubre, por lo que disfrutamos del clima mediterráneo, porque cuando llega el frío se hielan. Las plantas hay que tener mucho cuidado porque necesitan siempre mucha agua. Si tienen poca humedad, si las hojas se debilitan y las flores también se marchitan antes, pero a la vez hay que tener cuidado porque si tiene excesiva humedad
pueden haber problemas de hongos y entonces se pudre lo que es la base de la planta, el nacimiento de las hojas. Entonces, sobre todo es muy aconsejable tener las plantas encima de unas piedrecitas, que la maceta no esté en contacto con el agua, pero sí, por aquello de que las plantas también son inteligentes, van absorbiendo la humedad por mediación de su sistema radicular. Pasamos a la cineraria híbrida. Sabéis que hay dos tipos de cineraria. La cineraria híbrida, que es la de la foto, que ahora pues también sale a mercado para la entrada de la primavera. También aguanta muy bien para hasta, estamos hablando en este clima, pues hasta inclusive octubre, noviembre. Es una planta de temporada, pero sin embargo está la planta, la cineraria marítima, que es una variedad similar, pero es de hoja muy azulada, un azulado muy clarito. No sé, ya os pondré alguna foto sobre esto. La cineraria marítima dura todo el año y todas las plantas que tienen un color similar a este azulado clarito son plantas que resisten muy bien en las zonas de cerca del mar. Por ejemplo, en el Saler o en la Malvarrosa. En fin, este tipo de ambiente, todas las plantas que son muy azuladas se adaptan muy bien al clima del mar, o sea, aunque sea salino. Y luego hay dos trepadoras. Esta trepadora, ay, perdón, no hay dos trepadoras. Y luego hay lo que son dos aromáticas. Tenemos la lavanda. Las lavandas hay unas cuantas variedades. Esta es la lavanda común, la officinalis. Y luego tenemos el romero. También tenemos dos romeros, en este caso dos variedades, que sería el officinalis, pero este es el romero horizontalis porque va horizontal, o el romero rastrero. Entonces, ahora es el tiempo ideal para esto. He dicho 5, pero creo que por las fotos hay alguna más. Lo que sí que os aconsejo es que debido a la calor que ha hecho este invierno, a la calor, porque ha hecho calor este invierno, pues hay que cambiar aquellos que hayan plantado pensamientos o viola, pues habrá que ir cambiando ya por la petunia, para que así, si las plantamos ahora pequeñas las petunias, también veis la foto, eh, a plantar las petunias cara al calor, pues empiezan a desarrollar y empiezan a hacer bastantes ramitas, inclusive pueden llegar a ser como la surfinia. Si le damos un espacio, también tienden a colgar y son bastante bonitas. Pues bien, esto ha sido hasta hoy este vídeo y espero que os haya gustado. Esperemos que al próximo lo vayamos mejorando. Muchas gracias por